Frati es uno de esos elementos, lo de la Unión Europea y las explicaciones que dio en ronda de prensa, en fin, te demuestran cómo el frente se ve que no tenía nadie para poner en el Ministerio de Ganadería y pusieron a este Moñaño, que en fin, tiene razón el senador Da Silva cuando dice que es la versión Temu de Mujica, ¿no? Pero no solo es el tema de oír los disparates y las explicaciones que dio Frati, ustedes lo podrán ver en el video, sino ver los gestos de los mamanuenses, por no decir mamadera, que hay ahí en algunos noteros que están allí, que se molestan porque hay un periodista en serio que pregunta en serio, con preguntas incómodas a un ministro de Estado. Bueno, sí, capaz que usted sabe más que yo. Yo le estoy diciendo qué es lo que pasa. Honestamente, con estos caballos... No. Pero la pregunta es la siguiente. Sí. Usted en la exposición rural del Prado del año anterior anunció que se estaba preparando, o se estaba procesando, o se iba a terminar la identificación integral de todo el sector equino con destino, entre otros casos, para la exportación. Sí. Mi pregunta es, ¿eso está terminado? No, está terminado, no, estamos trabajando. Hay 2.500 certificados equinos y se sigue identificando los animales. Ahora o sea que el problema surge porque Uruguay no ha podido garantizar la trazabilidad de los equinos. No es por eso. ¿Y por qué es entonces? Pero no le acabo de decir que es por una enfermedad que tuvimos que denunciar. No fue por los chips que quedamos con los caballos trancados. ¿Los chips qué información tenían? Bueno, no sé, yo creo que ¿Cómo no sabe la información que tenían los chips? No sé, porque usted sabe mucho más, sepa que me pregunta. Usted es médico veterinario. Usted sabe, pero no, el veterinario quedó afuera, yo soy el ministro de Ganadería. Quiero volver a preguntarle sobre el tema de los equinos. La pregunta es la siguiente. Otra vez. Bueno, déjenme terminar. Termine, es cierto que las sociedades de criadores de las distintas razas equinas se comprometieron en un término de 120 días a realizar un sistema de trazabilidad que, tengo entendido, fue compartido por parte del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y que ni a usted, ni a mí, ni a nadie, salvo a ellos, no nos iba a salir un solo peso. ¿Por qué hasta el momento no se ha firmado esa trazabilidad? Si fuera fácil ya... En fin, ustedes lo van a ver en el video. En fin, lo digo todo esto en una semana donde hay que reconocer que el gobierno tuvo algunos aciertos, ¿no? Sobre todo el tema del no ajuste de los combustibles, la colocación de bonos y de deuda que hizo O'Donnell, finalmente le salió bien, 2.600 millones de dólares, una parte en moneda nacional, otra parte en dólares. Otro acierto que se puede mencionar del gobierno fue haber anulado, para mucha gente lo va a hacer así, el costo excesivo y el timbre que puso la caja de profesionales. Muchachos de la caja de profesionales, sean más creativos y más sensibles, pero le pueden anotar si quieren un gol al gobierno nacional allí. Pero respecto a O'Donnell, ¿qué tuvo que hacer O'Donnell? Bueno, le hizo al PCNT y al diálogo social, lo dejó muy calentito y dejó claro que las AFAP van a seguir existiendo y que se va a permitir inversiones en el extranjero por parte de las AFAP, y bien por O'Donnell, porque si no hubiera hecho esto, minga los mercados le hubieran otorgado al Uruguay, o hubieran invertido en Uruguay en bonos y deuda uruguaya. Lo malo que seguimos endeudándonos para cumplir con planes que suponen aumento de gasto donde ya no existe más gasto posible, y en esa locura de gastar, bueno, esta semana el gasto se cobró una nueva víctima, que es el ministro de Turismo, al que le quitaron 25 millones de dólares para promocionar al uruguayo. Claro, un ministro con otro perfil hubiera renunciado, hubiera puesto el cargo a su disposición, agacha la cabeza y se queda allí, y la pobreza del equipo ministerial, saca O'Donnell si querés, asusta, ¿no? O'Donnell, porque esta semana respiró aliviado con la visita, haberle sobado el lomo a la gente del Fondo Monetario Internacional, ese mismo FMI que hace décadas asustaba al Frente Amplio, bueno, ahora son amigotes. A mí me dio hasta pena ver al presidente de la República adular a la gente del Fondo Monetario Internacional, porque el Fondo Monetario Internacional nos pidió más audacia. Pero detrás de todo esto lo que hay es una crítica encubierta al pueblo uruguayo. Lo que están diciendo es,
que en buena parte nosotros no crecemos como economía, no porque gastemos mucho, no porque el Estado sea hiper obeso, no por los impuestos, sino que no crecemos por culpa de la cautela de los uruguayos, de no ser audaces. A mí me dio vergüenza esa explicación. Yo a veces pienso que el presidente de la República, tengo sentimientos encontrados. Hay días que pienso que es sonso y otros días, bueno, pienso lo mismo. En fin. Pero ¿sabes qué? Cuando lo vi comprar una camioneta de 80 lucas, solo poniendo 15, ahí ya me di cuenta que tan tonto no debe ser. En fin, esta semana estamos esperando algo increíble, el discurso esperado de la calle Pou. Todo el Uruguay pensante, el Uruguay político, ¿no? Pendiente de ese discurso. En el mundo que vivimos de la posmodernidad y ya ingresados a ese estadio de lo que se llama la modernidad líquida, donde supone que deberíamos estar esperando un tuit explosivo de 144 caracteres o un meme de Frati hecho por inteligencia artificial hablando de la carne equina y diciendo disparates, o una selfie de alguno en Instagram. No, Uruguay de la posmodernidad, en la noche previa a la noche de la nostalgia, lo que está esperando es un discurso político. Increíble, ¿no? El discurso de la calle. Y yo creo que además es una expectativa hasta desmesurada, pero es importante señalarlo y es importante que sea así porque es algo a destacar. La explicación de tamaño fenómeno tal vez hay que encontrarlo en el descrédito general que hay en la clase política, conforme a las encuestas. Puede ser la explicación de este déjà vu comunicacional que es que todo el mundo espere mucho de un discurso, de un político. De hecho, es cierto que el prolongado silencio de la calle Pou suena o puede ser un disparador o un fundamento de esta expectativa. Va a hablar en un lugar emblemático para su colectividad histórica, en la Plaza Matriz, frente a la sede partidaria y en conmemoración de los 190 años de una de las dos colectividades históricas que tiene este país y que son las divisas legendarias de la política mundial, ¿no? ¿Quién diría, no? Oír un discurso evocativo de esos que ya no cautiva a las masas, pero con una gran expectativa porque la gente no quiere sentir hablar del pasado, lo que quiere es que le vendan futuro, lo que quiere es esperanza. Vaya desafío para este orador, ¿no? Tal vez el lector de mis columnas o de quienes me ven en estas columnas y me oyen, lo que esté esperando que yo haga de analista de sofá o de analista de predicción, ¿no? Mono viejo no sube a palo, mono viejo no sube a palo podrido, pero va a ser, de todas maneras, es interesante para un analista especular. Pero yo prefiero especular con otra cosa, especular con el tipo de audiencia a la que le va a estar hablando la calle el próximo 9 de agosto. Vamos a ponernos antes en perspectiva con la realidad que vivimos, ¿no? Estamos en un escenario de crisis de credibilidad del presidente de la República, de los ministros de gobierno, y también podemos pensar que eso puede motivar una caída abrupta o no de la intención de voto hacia el Frente Amplio de cara al 2021. Nunca antes se había medido la aprobación de gestión de la oposición, ahora lo empezaron a medir extrañamente. Pero es un hecho de la realidad que nadie levanta demasiado cabeza. El único que tiene saldo positivo entre simpatías y antipatías en ese balance es la calle Pou, y significativo. Entonces, obviamente, ese es el disparador y el fundamento de por qué genera tanto interés este discurso. ¿A quiénes le va a hablar? Decía yo que eso es lo que me interesaba, más que lo que iba a decir. Bueno, le va a hablar a los blancos sin duda, porque el disparador histórico de los 190 años lo obliga. Le va a hablar a los socios de la coalición republicana también, porque es una oportunidad de fidelizar clientes, fidelizar a los que desde otras tiendas le van a tener que prestar el voto. Pero también le va a hablar a aquellos frente amplistas desencantados, a los que estoy seguro no le va a gustar que la calle aproveche esta ocasión para darle un palazo a su ideología. Por tanto, nuevamente la calle volverá seguramente a dar un discurso de centro con algunos palitos
ahí muy bien dosificados y cotificados conforme sea la audiencia que le espera tener. El gran desafío para la calle es abandonar su zona de confort, que tanto le ha redituado, cuál es el silencio, porque, porque la misma interna blanca lo está presionando para que salga al ruedo y si pudieran le pediría un discurso de barricada. Entonces, no es de esperar praderas incendiadas y en todo caso va a haber un alimento, como decía, retórico, cuotificado para algunos palitos bien puntuales. Amigos, no estamos ante la expectativa del discurso de Martin Luther King, I Have a Dream, ¿se acuerdan? Ni la expectativa generada por el discurso de Churchill de 1940 que te prometía sacrificios y lágrimas y sangre, ni el discurso de Abraham Lincoln en Gettysburg. No es eso. Lo que extraña es que un discurso político en esta época donde los discursos políticos paspan tenga tanta expectativa. No es poco mérito para la calle. Para terminar con algunas reflexiones sobre coalición sí, coalición no, el disparador fueron algunas palabras de Javier García hace algunos días en el sentido de ir hacia una coalición en octubre del 2029. Yo no estoy tan seguro que eso se vaya a lograr. Sigo creyendo que nadie quiere arriesgar demasiado sus cargos y eso lo tienen un poquito más asegurado yendo por separado en octubre. A pesar de que mucha gente sí exija que el espacio liberal republicano vote todo junto. Yo soy también de los que piensan eso, pero también con algo de madurez y sentido común pienso que va a ser muy difícil que lo acepte. Bueno, reflexión final de la política en general, luego de ver el plan Lustenberg de vacunación, lo que puedo decirles, señores, menos mal que en marzo del 2020 accedió a la presidencia de la República un presidente de la coalición republicana y no tuvimos al Frente Amplio en el gobierno. Después de ver lo que está pasando o lo que ha pasado con la organización de las vacunas del meningococo famoso. Y respecto de otras cosas que han estado sucediendo, un aplauso para la gente del Zunca, guste o no guste, lograron la tan manida reducción y tan mentada reducción de la jornada laboral, eso sí, en un convenio a largo plazo, a 5 años. Yo lo que debo decir es que el aplauso es muy relativo, obviamente, porque el aplauso lo vamos a ver en 2030. Cuando en 2030 veamos que esto sirvió no solo para mejorar las condiciones de cada trabajador, sino que se ampliaron los puestos de trabajo, o por lo menos se mantuvieron los puestos de trabajo en el sector, diré, fue un golazo del Zunca. Si en el 2030 los empiezan a sustituir por robots y empiezan a bajar la cantidad de gente trabajando, es muy probable que esto haya sido una piedra en el zapato más que un éxito. De todas maneras, había algunas cosas interesantes en el convenio colectivo, sobre todo el influjo del Zunca de Maldonado, que es muy distinto, muy diferente y con otra cabeza a la del Zunca de Montevideo, donde se agregaron unas cuantas cosas que son favorables y positivas en el convenio colectivo para la familia de los trabajadores aquí en el departamento de Maldonado. Amigos míos, hasta la semana que viene, con más novedades y tratando de que el Uruguay ojalá esté un poco mejor semana a semana. La veo difícil con algunos elementos que tenemos en el gobierno, empezando por este señor Frati y por el presidente de la República, que deja mucho que desear. Hasta la semana que viene.